Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos en este nuevo día para abrir la palabra de nuestro Padre Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando, donde pedimos que tu presencia nos acompañe y a nuestros queridos también. Y que ahora, al abrir tu carta de amor, podamos entender. Abre nuestras mentes, llénanos de tu Espíritu Santo para entender el mensaje que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. Lleva por título la lección de esta semana, Vivir por el Espíritu. El versículo para memorizar dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Uno de los himnos cristianos más queridos es Fuente de la Vida Eterna, de Robert Robinson. Sin embargo, el autor no siempre fue un hombre de fe. La muerte de su padre lo hizo enojar y cayó en el libertinaje y la borrachera. Después de escuchar al famoso predicador Whitefield, Robinson entregó su vida al Señor, llegó a ser un pastor metodista y escribió este himno que originalmente incluía los versos: Oh gracia, oh de la gracia un gran deudor, diariamente estoy constreñido a hacer que tu bondad como un grillete enlace mi errante corazón a ti. Incomodado por el verso sobre el corazón errante del cristiano, alguien cambió las palabras: predispuesto a adorarte, Señor, me siento predispuesto a amar al Dios que sirvo. A pesar de las buenas intenciones del editor, las palabras originales describen acertadamente la lucha del cristiano. Como creyentes, poseemos dos naturalezas, la carne y el espíritu, y están en conflicto. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa siempre estará predispuesta a alejarnos de Dios, si estamos dispuestos a entregarnos a su espíritu, no necesitamos seguir esclavizados a los deseos de la carne. Este es el mejor mensaje de Pablo de los textos de esta semana. El día lunes lleva por título Andar en el Espíritu. Te invito a que leamos juntos nuevamente Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Te invito a que juntos leamos Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahora leamos Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ahora leamos Romanos, ya leímos Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 17. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar
es una metáfora extraída del Antiguo Testamento que se refiere a la manera en que una persona debería comportarse. Pablo, siendo judío, a menudo utiliza esta metáfora en sus cartas para describir el tipo de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. El uso que hace de esta metáfora probablemente también está conectado al primer nombre que se asoció con la iglesia temprana. Antes de que los seguidores de Jesús fueran llamados cristianos, en Hechos 11:26, se los asociaba simplemente como seguidores del camino. Juan 14:6, Hechos 22:4 y Hechos 24:14. Esto sugiere que a una fecha muy temprana el cristianismo no era meramente un conjunto de creencias teológicas que se centraban en Jesús, sino también un camino de vida en el que se debía andar. ¿De qué manera la metáfora de Pablo de andar en el camino es diferente de la del Antiguo Testamento? Te invito a que juntos vayamos al libro de Éxodo para leer Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora vayamos a Levítico. Levítico capítulo 18. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Y ahora vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 44, versículo 23. 44, 23. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Ahora vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y por último, busquemos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La conducta en el Antiguo Testamento simplemente no se definía como andar, sino más específicamente como andar en la ley. Kalashká es el término legal que los judíos utilizaban para referirse a las reglas y las normas que se hallaban tanto en la ley como en las tradiciones rabínicas de sus antepasados. Mientras que Kalashká generalmente se traduce como la ley judía, esta palabra se basa en la palabra hebrea para andar y literalmente significa la manera de andar. Los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios a la obediencia a la ley. Él no está proponiendo que los cristianos deban vivir de una manera que viole la ley. Una vez más, Pablo no se opone a la ley ni a la obediencia de ella. Se opone a la forma legalista en la que se utiliza erróneamente la ley. La obediencia genuina que Dios desea nunca puede alcanzarse por compulsión externa, sino solamente por una motivación interna producida por el Espíritu. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia de andar en el Espíritu? ¿Cómo lo haces? ¿Qué practicas en tu vida que hacen que andar en el Espíritu sea más fácil? Ahora pasamos al devocional que lleva por título Así comenzó todo. Salmo 126:6 dice: Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo su gavilla.
El 18 de julio de 1894 partieron de Nueva York rumbo a América del Sur el pastor Francisco Westphal, su esposa y los hijos de ambos, Carlos y Elena. Llegaron a La Plata, Argentina, el 18 de agosto después de un largo viaje. El valiente pionero dejó a su familia en Buenos Aires y comenzó su viaje misionero por Entre Ríos, donde había algunos observadores del sábado. Uno de ellos era Jorge Riffel, que debía esperarlo en Diamante, pero por alguna falla de comunicación no se encontraron. En la noche del 26 de agosto, el pastor Westphal se hospedó en un hotel y al día siguiente encontró en la calle a un ruso alemán que lo llevó a Puigari. Hacía mucho frío y el pastor estaba con gripe. Todo lo que consiguió como hospedaje fue la cocina de una casa que servía al mismo tiempo como gallinero y refugio nocturno de los patos. Para cubrirse le dieron un sobretodo de piel de oveja lleno de pulgas y como colchón el piso. Al día siguiente agradeció el hospedaje y contrató un carro que lo llevó a donde vivían los Riffel en Crespo. Los hermanos lo recibieron con alegría y luego se congregó mucha gente deseosa de oír la palabra de Dios. El pastor Westphal estaba con gripe, pero esa noche predicó 4 sermones hasta la 1 de la mañana porque las personas no querían irse. Las reuniones prosiguieron durante varias semanas y muchos se convirtieron. A pesar de estar enfermo, el pastor Westphal predicaba 3 o 4 sermones por día y en el tiempo restante visitaba a las familias y estudiaba la Biblia con ellas. Después de algunas semanas, el 9 de septiembre de 1894, se organizó la primera iglesia adventista del séptimo día de América del Sur, con 36 miembros en la ciudad de Crespo, Entre Ríos, Argentina. Ese fue el comienzo de la obra adventista en este continente, y ya se cumplieron 100 años desde la inauguración de esta primera iglesia. Que en este nuevo día podamos pensar y ser agradecidos por esta familia que vino, ofreció su vida al Dios vivo para traer el mensaje acá, al sur de América. Un motivo de gratitud y alabanza a Dios por la providencia divina y el sacrificio de los pioneros que trajeron el mensaje y no dudaron, así como Abraham, en dejar a sus seres queridos para llevar adelante este precioso mensaje que hoy la antorcha la tenemos nosotros en nuestras manos para pasársela a quienes aún no lo conocen y así puedan también ellos salvarse. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.